Hola, soy Julieta Jiménez, diseñadora de producción, dueña de 3D Scouter, y este es mi caso de éxito. 3D Scouter es un proyecto que inició hace 6 años. Empezamos a nivel de modelado, no nos habíamos entrado todavía a la impresión 3D como tal, completamente, pero buscábamos soluciones 3D, buscábamos generar tanto soluciones a nivel de, primero con escaneos, empezamos con escaneos en modelado, y de ahí empezó a desarrollarse para implementar nuevas tecnologías en 3D, y ahí vino la impresión para el diseño de producción, implementando en las escenografías, en el cine y en la publicidad. Entonces fue un proceso, un proyecto que inició por un poco de ansiedad o curiosidad de poder mejorar siempre esa parte de cómo podemos mejorar para no perder la calidad, porque el problema es que también tenemos tiempos muy encima, ¿no? Y a veces hay cosas que antes uno lo podría generar o encontrar fácil, ahora ya no. Entonces, que no sea un impedimento, y el tiempo tampoco que sea un impedimento para poder seguir dando cosas de calidad y llegar a los detalles que uno busca, o que el cliente busca en el cine. Pues inició, una gran parte fue con la pandemia. Con la pandemia empezaron a haber muchas limitaciones en tiempo, en comunicarnos, en mandar. Entonces, como pues el tiempo que tuvimos fue pues oro. O sea, en realidad sí fue muy estresante, pero me ayudó como a poder visionar que la impresión y el 3D podía ayudarnos. Entonces, yo ya tenía, mucho antes de que iniciara la pandemia, una impresora 3D, dos. Tenía la de resina y una de Dremel, una primera que compré, y empecé a experimentar, y ahí nació pues en búsqueda de mejorar, ¿no? Y mejorar y no tener una limitante. Por ejemplo, a veces en el cine hacemos maquetas, entonces las maquetas, hay muchos procesos, hay muchas formas de hacerlo, desde la antigua, otros sistemas en láser, corte, o sea, armado, pero yo quería pues de alguna forma mejorar y hacerlo más eficiente, pero sí también, o sea, todos son unos procesos, ¿no? Sin perder esos procesos del cine. Se imprime y obviamente lleva todo un postprocesado, sin perder esa línea artística, ¿no? Entonces de ahí empezó todo eso, desde pues, hace 5 años, bien. Pues había muchas, pues yo llevo en el cine trabajando desde el 2008, ¿no? O sea, ya llevo un rato, y primero fui set designer, diseñaba. Entonces yo soy arquitecta y escultora, entonces eso me da pues mucha facilidad a nivel de entender los procesos de antes y aplicarlos, ¿no? Entonces fue como esa mezcla de técnicas, ¿no? Ahí empezó sí desde un gusto por curiosidad, y ya implementarlo, teníamos que hacer una maqueta. Entonces fue como, bueno, con el diseñador de producción donde yo trabajaba antes, muchos años antes, pues él tenía una impresora también, y empezábamos como a experimentar con eso, pero pues él se enfocó en otras cosas y yo seguí como el hilo de esa curiosidad y empecé a desarrollarlo más y a perfeccionarlo. Pues es que en el cine todo cambia, o sea, es como, a veces puedes estar construyendo un cráneo, ¿no? Como el que tenemos acá, o un cuerpo entero, o inclusive pues props dummies, armas dummy, o sea, especiales para que pues sean suaves, y necesitas trabajar los filamentos diferentes, o sea, cada elemento es diferente. O sea, a veces me han pedido piezas que se rompan fácilmente, entonces desde el modelado hay que saberlo modelar para dejarlo todo por dentro de la impresión, en el modelado pues listo para que cuando cualquier impacto se truene y no lastime. O sea, me han pedido, y bueno, me ha tocado hacer muchas cosas. Por ejemplo, se va a estrenar una peli el 11 de junio de Netflix, se llama Nuestros Tiempos. Ahí implementamos la impresión 3D a lo máximo, que imprimimos muchas cosas de la máquina. Las turbinas, por ejemplo, las imprimimos en una impresora. Obviamente sí llevó todo un proceso de modelado y perfeccionarnos para que la impresión fuera un éxito, ¿no? O sea, no es así como imprimir cualquier cosa, o sea, sí fue un proceso muy complejo, pero se logró y funcionó muy bien el material. Entonces es como, cada proyecto es diferente, cada
Entonces eso lo hace muy divertido, ¿no? O sea, no maquilamos aquí. O sea, lo que a mí me gusta es como a ver qué necesidad tienes, si es desmodelado. Lo importante pues obviamente es saber modelar en 3D tanto orgánico como orgánico y pues en la parte pues ya técnica, ¿no? Piezas, modelados, engranajes, o sea, eso sí es importante. No solamente es imprimir, sino poder saber cómo pues, ejecutarlo, ¿no? Todo, o sea, tienes que conocer más que como tu marido la máquina, entenderla completamente, sabes qué le pasó, qué está el calor, con cualquier cosa. Entonces, si entiendes tu máquina, eso es lo que, pues, y esas piezas, pues, justo salen, a ver, esto es una pieza, una cabeza grande, en resina, rápido, pues nos vamos con esto, ¿no? Y, pues, es entender cada pieza y pues sí, o sea, la ventaja de la impresión 3D es que tanto puedo imprimir en resina y después mandarla, o en ply, mandarla a fundir, ¿no? O sea, todo este proceso. Pues afortunadamente, pues, desde mis estudios yo sé esculpir en 3D, yo sé modelar en 3D, entonces todo prácticamente yo lo modelo, lo diseño. Sí tengo gente que me puede ayudar cuando pues no tengo tiempo, es decir, bueno, dependiendo qué complejo es, pero prácticamente, bueno, cuando hago mis proyectos de diseño y producción, pues tenemos un set designer, entonces ese designer, pues, o mi director de arte también es el que más me ayuda. Decir, mira, tenemos que hacer esto y lo modelamos, pero pues pero ya es un trabajo de muchos años de entender cómo funciona la impresión. No cualquiera, o sea, no a cualquier designer le encarga un modelo porque puede venir mal, o sea, porque son muchas cosas que no consideran. Pues entiendo, no es su chamba, no, entonces procuro sí tener como una persona especializada en eso. Pero pues cuando no está ocupado o digo, bueno, dependiendo, yo lo hago, o sea, justo, no me lleva mucho tiempo. El material que más usamos para prototipos es el PLA, que es muy, muy bueno. La verdad es que no vamos a hacer piezas tan resistentes, al menos que si sea una parte, que digo, necesito una pieza muy resistente para un coche, entonces bueno, nos vamos a nylon, nos vamos a ABS, o sea, lo podemos hacer, lo hacemos, pues, pero prácticamente pues yo sí me enfoco mucho en el PLA y pues las resinas normales. Bueno, es que ahí sí las resinas depende. Hay la TOF, hay una resina que es muy resistente, o sea, dependiendo ahí sí la pieza. O el TPU me gusta mucho. El TPU es un material que pues, es muy suave y pues si golpeas a alguien con eso, pues no lo lastimas, ¿no? A nivel cuando son stones, eso te sirve. Pero hay que saberlo manipular. El TPU no es. O sea, hay impresoras que no son tan fáciles. Por ejemplo, las que tengo acá abajo no son tan friendly con eso. Pero la que tengo acá sí. Ella sí es la reina del TPU sin tema. Pero pues hay que conocerla. Sí, lo de la película, esa pieza. Me han pedido piezas como de maquila, así de necesitamos 8 cascos y grandes, pero pues que las imprimimos, pero yo se los mando y ya la persona los pinta y los postprocesa, ¿no? Pero piezas grandes son las turbinas, son las piezas más grandes. Imprimimos muchísimo. Sí, pero lleva un tiempo, o sea, el TPU te toma tiempo la impresión, ¿no? O sea, sí tienes que cuadrar muchos parámetros y el tiempo que lleva ese material es complejo, ¿no? O sea, y el PLA pues es muy resistente, aunque digan que, o sea, mucha gente, no, me voy a ABS, yo usaba ABS y a mí el PLA, dependiendo cómo lo configures, todo puede funcionar muy bien, la verdad, para postprocesado. Y la resina a veces me tocó, bueno, lo imprimo en resina para cosas muy finas o cosas que solamente vamos a pintura y para de contar muy rápido. Pero la resina gris sí esa es la que más manejamos, es muy, muy duradera. Pues es que me tocó pero no fue para el cine, fue para una escultora, unas piezas de huesos que tenía que replicar para llevárselas a Francia, que íbamos, bueno, ya se fue, que va a mostrarlas a un curador. Entonces esas piezas eran sobre un esqueleto real, entonces
fue un proceso muy tardado porque tuvimos que escanear la pieza, de ahí pues la pieza era muy fina, entonces tuvimos que, pues me tocó ya modelarlo y cerrar piezas como para ajustar y de ahí imprimirlos en la resina, eran huesitos, ya la unión, o sea, sí hizo un proceso largo. Pues el reto más grande fue el poco tiempo que teníamos en la película, porque a veces sí tienes el tiempo y bueno, pero cuando experimentamos con las turbinas nadie me creía, me decían que loca, ve, hazlo con un herrero, y yo veía los tiempos, veía los costos, los pobres que éramos en la película, entonces dije, güey, es que, o sea, obviamente pues ahí sí fue como un patrocinio de mi empresa porque pues no hubo, o sea, fue el material. Porque era mi diseño, era mi película. O sea, una cosa que no deben de hacer, pero yo lo hice porque amo mi oficio. Pero sí fue imprimir esas piezas, o sea, fueron casi 15 días sin parar. Se me jodió la impresora, o sea, sí, porque pues tuve consecuencias. O sea, ya ahí murió, mi esposo la arregló, porque él justo somos, o sea, como socios, al final de cuentas, trabajamos en conjunto. Él es técnico, él es ingeniero, entonces él me arregla toda la vida y yo hago mi arte, ¿no? Entonces compró otra y la otra, pues es lo que llegaba la pieza, compramos la otra y fue un corre-corre de lograr la película, ¿no? Eso fue muy estresante, digo, porque los costos si lo mandábamos a imprimir a otro lado era impagable, pero pues sí tuvimos que trabajar 24 horas para sacar esas piezas, fue horrible, sí fue horrible, pero lo logramos. Pues ya pues rompe estos límites, ¿no? El límite está en uno, la verdad, o sea, pero pues siento que en el cine pues muy poca gente en el medio pues ha explorado eso como tal, o sea, sí conozco varios printmakers que han experimentado, se han acercado también conmigo, los consejos y colaboramos juntos, ¿no? Entonces como que él puede tener sus impresoras y pues colaboramos, oye, me sacas de este apuro, tengo esto, o pues hay tanto trabajo que es como de, güey, ¿me ayudas? Digo, sí, claro, o sea, como que no hay una competencia como de, ay, pues no te voy a, no, colaboramos y eso es chévere, pero no hay mucha gente, o sea, solo gente muy especializada que se anime a eso por la ignorancia y porque también sí lleva un proceso, o sea, sí tienes que tener muchos conocimientos y habilidades para poderlo lograr bien y en tiempo, porque si no, sí es un tema que puedas fracasar o pasarla muy mal o quedar muy mal. Porque pues si no queda bien, pues tú vas a terminar pagando todo. O quedas mal o pagas las consecuencias de mandarlo con alguien más, entonces ya y ganaste, pusiste o quedas muy mal, que eso sería lo peor, ¿no? Porque pues pierdes a un cliente o la confianza, que es importante. O una película, imagínate, o sea, si lo hubiéramos regado ahí con las turbinas, estaríamos en una mega bronca. Sí, no, o sea, realmente, o sea, si lo hubiera mandado a imprimir a cualquier lado, cualquiera, que me hubiera salido carísimo. Ahí sí, yo puse mi impresora, solo pagamos el filamento, pero fue un riesgo, o sea, nadie se echa o sea, sí fue una locura meterse ahí, porque aparte, pues no solamente era eso, había que hacer la película, ¿no? Entonces solo me decían, pinche loca, ¿qué estás haciendo? Le digo, háganme caso, ¿no? O sea, pero sí es no, muchas. Todo el interior, piezas para props, o sea, elementos como futuristas o cosas que pues no existían, o quería yo meter ciertas cosas de diseño para pues, personajes o cosas específicas de época que ya no había, pues los hicimos. Creo que va a ir hacia arriba, vamos a ir ampliando esa parte y pues que la gente se anime y que tenga la confianza. Digo, no es necesario que uno sepa, o sea, no es necesario que uno los imprima, pero entenderlo porque eso a la vez pues ya te abre la posibilidad de, bueno, lo mando con alguien que sé que lo va a hacer, pero entiende, ¿no? O sea, que se animen a entenderlo, porque es increíble que pues, en México, pues, o sea, en Estados Unidos se ha usado mucho más, pero en México está muy bebé, pero siento que va a mejorar muchísimo. Va a ampliar, o sea, la tecnología aumenta. O sea, a mí me acuerdo mi Dremel del 2000,
17, o sea, impresora no tiene nada que ver con... Y era buena, bien guerrera, la verdad es que nunca me falló, pero la velocidad, la calidad de impresión, los tamaños, todo eso va a ir, yo siento que mucho más, en unos años más va a ser todavía mejor, la verdad. Entonces, pues la gente se va a animar a, pues, a usar esa tecnología, pero sí es importante que, pues, que lo entiendan, porque muchas veces, me voy a tecnología de cortes CNC, láser, eso es mucho más sencillo. Yo aprendí en el taller de mi ex jefe, el diseñador de producción, yo aprendí con él eso, ¿no? Y yo ya sabía modelar, pues, pero pues esas cosas son mucho más básicas que ya la impresión 3D. O sea, sí es importante que pues, la gente se vaya actualizando, aprenda, o bueno, le dé oportunidades a otros modeladores, ¿no? Es decir, pero pues que cambie su mentalidad. Y eso va a darle bastante futuro. Yo sí le veo mucho futuro a esta impresión. No, al principio pues no me lo imaginaba que fuera, pues que empezáramos a arriesgarnos más, pero cada vez llegaba una oportunidad. Yo, o sea, cada problema lo veía como una, yo siempre decía, güey, a mi marido luego, es una oportunidad, sí es un problemón, pero vamos a hacerlo. Y gracias a, bueno, o sea, no me lo imaginaba que creciera tan rápido a nivel de proyectos tan complejos. Pero sí estamos muy contentos con eso, la verdad es que fue una buena... O sea, creció muy rápido, en 3 años ya empezamos a meternos muchísimo más a los proyectos, integrarlos en el 3D. Que pues había piezas que, güey, es que hacerlo con un escultor, que conocemos los procesos, grandes escultores en el cine que hacen piezas increíbles, que el tema es que a veces solo hay uno o ya están todos ocupados, ¿no? Esos grandes maestros de escultura que no se pueden cambiar. O sea, esos hombres son maestros, son unos maestros, ¿no? Pero a veces, híjole, pues no tengo ese maestro y tengo que hacer una pieza grande y esa pieza la tengo que hacerle en molde. O sea, hay procesos que ahora ya que me ayudaron mucho a entenderlos y pues, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, pues no son tan... Al principio eran muy... O sea, yo sí tenía mucho miedo de cambiarme de ese esquema, hasta que poco a poco fuimos integrándolo y se logró. Claro, o sea, porque no siempre vas a tener esos escultores, o van a vivir para siempre, ¿no? O sea, es que... O sea, ya dicen, no, ya no quiero hacer esto, estás loca, ¿no? Entonces estas tecnologías me ayudaron mucho a poderlo implementar. Pues que va a seguir creciendo. Pues sí creo que vamos a implementar cosas más interesantes, proyectos más grandes que podamos mejorar, porque también el tiempo, ¿no? En el cine todo el tema es el tiempo, que sí se logre esa calidad, o sea, lograr una calidad, un tiempo y también un costo, ¿no? Porque siento que las impresiones van a ir más rápido, o sea, van a ser más rápidas, y otros sistemas, dobles cabezales, o sea, ya hay más cosas, ¿no? Que ahorita son muy caras, ¿no? Que ahorita dependiendo el equipo, ¿no? Y que eso nos va a ayudar a hacerlo pues, más rentable. Aunque ahorita es rentable, ¿no? Y pues hacemos de todo, ¿no? O sea, tampoco nos dedicamos todo al cine, ¿no? Trabajamos de escultura o para arquitectura, pero bueno, realmente pues nuestro corazón está más enfocado en el cine, ¿no? Sí. Más acceso, no más rápido. Sí, porque a veces los filamentos que te piden un filamento de un color específico, entonces obviamente no te sale. Es que prácticamente estoy pagando el material, mano. O sea, no me es costeable, ¿no? O sea, necesito generar un ingreso. Y cambio sí, o sea, entre el material sea mucho más económico, pero sin que pierda la calidad, como el que les compro a ustedes, pues sí, la verdad es que pues, yo estoy muy contenta con ese material. Consejo, pues, no le tengan miedo a la impresión 3D. La impresión 3D te puede ayudar a solucionar muchísimas cosas. O sea, tu límite está en tu imaginación. Y pues asesórate también y investiga y pues sigue aprendiendo. O sea, porque pues uno a veces se estanca. O sea, ya entra en su zona de confort y es como de, bueno, pues ya
ya aprendí todo, ya conozco todo y pues sigo generando, pero de repente pasan los años y dices, oye, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he aprendido? Sigue, no pierdas la curiosidad, no perder la curiosidad ahí y irte investigando, ¿no? Seguir investigando y pues así vas a ir mejorando. Puede ser que no seas, que seas modelador 3D. No, bueno, no modelo, pero puedo, no sé, quiero hacer estas piezas. O sea, abre tu mente. O sea, me han pedido así un pastel, ¿no? Me dicen, no, pero puedo hacer un pastel y lo decoro, pero necesito un pastel muy extraño, una pieza muy rara, una espada de época. Todo es como de, lo podemos hacer, o sea, nunca dudes, ¿no? ¿no? Y se puede conseguir, o sea, no dudes no te pongas límites, eso es único, no pongas límites, o sea, siempre busca cómo y pregunta, ¿no? Pues que vean la película. Sí, los invito a que vean la película de nuestros tiempos en Netflix, que va a salir el 11 de junio de este año, con Lucero y Ben Ibarra. Bueno, yo soy Julieta Jiménez, diseñadora de producción, y este fue mi caso de éxito.